Hola, buen día a todas, buen día a todos. Bueno, aquí estamos iniciando nuestra clase número tercera del curso Género y Sexualidad, Lecturas Cruzadas en Cursar Virtual. Ahora sí, vamos a comenzar a partir de esta clase con lo que yo llamaría bloques de dos autores, bloques de dos clases. Podemos ver cada una de estas clases que vienen. En verdad, como sea, esta clase tercera va a estar vinculada, muy vinculada con la clase número cuarta, porque vamos a ver las posiciones que tienen Gayle Rubin y como Michel Foucault piensan el sadomasoquismo. O sea, vamos a empezar a ver ahora prácticas sexuales que van a ser debatidas en clave de género. En la clase primera que vimos a Ferguson y en la clase segunda que vimos a Judith Butler, el eje básicamente consistió en explicar primero un poco la cartografía de las diferentes tendencias del feminismo, la radical, la libertaria. La segunda clase de Judith Butler vimos la cuestión del género como una repetición estilizada de actos, la queer como una teoría que buscaba desestabilizar la inmovilidad del género, desnaturalizar las prácticas y los actos corporales. Y ahora vamos a ver tres bloques. El primer bloque de prácticas es el sadomasoquismo, o el fetichismo y el sadomasoquismo, como una de esas prácticas de la diversidad. Luego veremos la cuestión de la pornografía, si no me falla la memoria, ¿sí? Y luego veremos la prostitución. Bueno, vamos a hacer el foco entonces en Gayle Rubin. El texto que vamos a ver, una aclaración, al igual que el texto de Anne Ferguson, está, lamentablemente, no lo encontré traducido, pero, a ver, yo creo que es indispensable. Entonces, es central porque es el texto mencionado por Anne Ferguson, se llama The Leather Menace, la amenaza leather o la amenaza del cuero. Comentarios en política y S&M y sadomasoquismo. Es un texto de 1981 que forma parte de ese compilado que se llama Samoa Coming to Power, Writings and Graphics on Lesbian S&M, escritos y gráficos de sadomasoquismo lesbiano, que se publicó en San Francisco. Este grupo Samoa, que yo les comenté, un grupo del cual formaba parte Gayle Rubin y Pat Califia, de lesbianas sadomasoquistas, ¿no? Entonces, yo si bien el texto obviamente lo voy a subir, vamos a hacer unos comentarios, pero tengo un material de lectura donde me parece a mí que con el material de lectura, que yo marqué 6 puntos de ese material, o sea, de este análisis que hago de Gayle Rubin, me parece que va a quedar claro el análisis y la posición que tiene Rubin respecto del sadomasoquismo, ¿no? Así que vamos a empezar sin dar más vueltas con estos 6 puntos. La primera cuestión. En Leather Menace, Politics and S&M de 1981, recordemos la conferencia de Barnard es de 1982, un año antes, la antropóloga Gayle Rubin realiza un análisis detallado sobre la práctica sadomasoquista como elemento amenazante y distorsivo al interior del movimiento feminista, en especial para el segmento que Anne Ferguson llamó feminismo radical, ¿no? Que vimos que en la primera clase vimos que una de las prácticas cuestionadas, criticadas, combatidas, incluso también por parte del feminismo radical, era el sadomasoquismo, y veremos cómo responde a eso Gayle Rubin. Por un lado, para la derecha conservadora no existe el libre discurso sexual. Solo se ciña el discurso reproductivo, monógamo y heterosexual. Es decir, por un lado tenemos un discurso que es el discurso, si ustedes quieren, del ala derecha, conservadora, reaccionaria, que no puede disociar la sexualidad de la reproducción. Es como si vivieran sin la píldora anticonceptiva, digamos, ¿no? Una de las grandes revoluciones. ¿Por qué fue tan importante la píldora anticonceptiva? Precisamente porque disoció la reproducción de la sexualidad, ¿no? Bueno, la visión conservadora sí una concepción todavía reproductiva, monogámica, heterosexual. Por otro lado, la izquierda dice, esto es lo que dice Rubin, dice, la izquierda, tanto en el liberalismo progresista, si ustedes quieren, en el Partido Demócrata estadounidense, como en el marxismo radical, se tiene una posición defensiva o inexistente respecto de la sexualidad. Entonces, por un lado tenemos a la conservadora, que está claro, esa ala conservadora va a siempre asociar la sexualidad con la reproducción, con la familia nuclear, pero el problema,
debate de Gayle Rubin, el debate que ella va a dar es con la izquierda. Sea la izquierda moderada, socialdemócrata, liberal, como la izquierda radical, digamos, ¿no? Que tienen posiciones defensivas respecto de esto o incluso inexistentes. Rubin realiza una analogía entre la presencia del sadomasoquismo en la década del 80 con la homosexualidad en la década del 50. En tanto, ambas prácticas estaban interdictas y eran combatidas por todo el espectro político. Desde republicanos protestantes hasta comunistas, todos consideraban a los homosexuales basura o escoria. Acá estoy usando un que usa Gayle Rubin, que es scum. Scum es escoria, es basura. Es así determinante. Y por otra parte, a ver, no le falta razón. Realmente, eh, si uno lo ve, digo, como bien dice Rubin, en la década del 50, en la década del 40, y en las implantaciones comunistas es evidente, digo, que había una homofobia, había campos de concentración en Cuba. En el comienzo digamos, de la Revolución Cubana estaban los UMAP, esto lo narra muy bien Reinaldo Arenas, digamos, que claramente que se consideraba la homosexualidad un desvío burgués, ¿no? Un placer burgués, petit burgués, eh, que no daba cuenta del militante, que no daba cuenta del revolucionario, que debía ser viril. Es decir, toda práctica fuera de la reproducción o fuera del vínculo heterosexual era visto como, bueno, como un desvío burgués que debía ser combatido. Y esto se ve, insisto, en las implantaciones en la homofobia y en la Unión Soviética, en los países del este. Foucault también da cuenta de esto de manera muy clara, por eso siempre tuvo una crítica, una tensión muy fuerte con el comunismo. Y lo que está haciendo un poco la operación que hace en principio el texto Rubin es esto, comparar a el lugar de denigración del homosexual en la década del 50 con el lugar, ese mismo lugar, en la década del 80, dice Rubin, ya no lo ocupa tanto el homosexual. El homosexual ya empezaba a ser integrado. Y por supuesto fue mucho más en los 90 y hoy, digamos, ¿no? Pero ese lugar, ¿quién lo ocupó? ¿Quién ocupó el lugar de scam, de escoria? Ese lugar lo ocupó, dice Rubin, el sadomasoquista. O si ustedes quieren, las prácticas sexuales diversas fuera de la monosexualidad. O sea, por supuesto que la heterosexualidad es normativa, la homosexualidad es sexualidad y sigue siendo integrada. ¿Y qué queda por fuera? Queda el fetichismo, queda el sadomasoquismo, queda la transexualidad, queda la bisexualidad, eh, bueno, quedan representaciones como la pornografía, de todo eso va a hablar Gayle Rubin en el texto. Pero está diciendo un poco que ese rol de denigración, ya no lo ocupa el homosexual, sino el sadomasoquismo, que incluso es criticado, como era el homosexual en los 50, por la izquierda y por el progresismo, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa, Rubin postula que en la comunidad S&M, sadomasoquista, en New York, donde se halla más organizada, y San Francisco, es segura, ¿no? Postula que la comunidad en New York y San Francisco es segura, ya que la reputación de los dominantes premia a los mejores, más correctos y expulsa a los que tienen malos tratos. Vale decir, se da una suerte de autorregulación entre los participantes de la misma. Acá está respondiendo Rubin sobre todo una de las acusaciones que se le hacían incluso de sectores conservadores, de sectores de izquierda, de el riesgo que tenía la sadomasoquista porque, bueno, en rigor el contrato, ustedes saben un poco para explicar, esto lo veremos con Foucault también en la próxima clase, digamos, ¿no? Para quienes no tienen idea de la práctica sadomasoquista, quienes no conocen cómo es esto, bueno, en rigor es una práctica donde el contrato es todo. Es decir, y esto lo define muy bien Deleuze, por ejemplo, cuando habla de Sacher-Masoch, ¿no? Y de cómo en las novelas de Sacher-Masoch la clave es la ley, el contrato. El contrato entre un dominante y un dominado, donde uno pauta qué cosas quiere que le hagan, donde uno pauta cuáles son los elementos que va a ceder, está extremadamente pautado. Digo, si el dominante o la ama o el amo no respeta ese contrato, bueno, por supuesto, está vulnerando el principio del acuerdo, el principio del consentimiento. Lo que dice Gayle Rubin es que las comunidades sadomasoquistas de New York y de San Francisco, en New York está más organizada que en San Francisco, dice Rubin,
hay una suerte de autorregulación donde los propios partícipes premian a los amos más correctos y que respetan el contrato y expulsan a los que no. Es decir, hay una suerte de autorregulación de prácticas. La demonización del examen a los ojos de nuestra autora es idéntica a la realizada hacia la homosexualidad durante el macartismo en los 50, dice. Bueno, como decíamos antes, si en los 50 el macartismo denigraba y perseguía la homosexualidad, en los 80 sucede eso con el sadomasoquismo. Por otra parte, el feminismo antiporno, lo que sería el feminismo radical según Ferguson, apoya la legislación contra el material pornográfico S&M, de igual modo que los conservadores, marco de una purga al interior del movimiento. Estas ven, dice Rubin, que el sadomasoquismo implica la interiorización y la perpetuación de la cultura patriarcal sádica. Este es un poco el argumento de las feministas radicales para cuestionar la práctica sadomasoquista, ¿no? Dice Rubin, en este aspecto, la experiencia de ser una feminista sadomasoquista, al igual que un homosexual comunista en los 50, implica por parte de la izquierda el ser considerada partícipe de la decadencia burguesa que debe expulsarse de las organizaciones progresistas y de izquierda radical. Digo, hay un problema. Dice Rubin, si uno en los 50 era comunista y homosexual, bueno, no podía, había como una suerte de cuestión antitética, porque supuestamente uno participaba de esa decadencia burguesa mediante la homosexualidad y por tanto no era plenamente comunista. Lo mismo pasa, dice Rubin, si una es feminista y sadomasoquista. ¿Por qué? Bueno, porque estaría dando cuenta de una práctica que es, para la visión radical, crítica de esto, sería per se, estaría interiorizando per se una práctica patriarcal. ¿Por qué? Porque lo sádico, en tanto relación de dominación, en tanto erotización del poder, como va a decir Foucault, es visto por las feministas radicales como algo patriarcal, porque lo patriarcal implica sumisión. Entonces, todo tipo de práctica sexual que implica sumisión o erotización de la sumisión, en el fondo no deja de ser una reproducción del patriarcalismo. Este es el punto, este es el elemento que critican las feministas radicales. Bueno, Rubin no está de acuerdo con eso, ¿no? Y por eso es criticada, digamos, ¿no? El S&M, el sadomasoquismo, dice Rubin, es la negra del movimiento feminista, algo que también se registra en instituciones médicas y psiquiátricas que solo perpetúan jerarquías sexuales patologizando comportamientos de manera arbitraria. Acá se une, recuerde lo que decíamos respecto de Anne Ferguson, como el feminismo libertario, del cual participa Gail Rubin, buscaba también la crítica a la estigmatización de unas sexualidades diversas, ¿no? A la crítica a la patologización, porque algunas conductas, algunos comportamientos son patológicos, necesitan un tratamiento médico, por así decirlo, y otros no. Esa diferencia entre lo normal y anormal, que siempre es arbitraria en el fondo. Bueno, en ese sentido lo que va a decir Rubin es que la crítica del feminismo radical al sadomasoquismo tácticamente se alía con la patologización de las instituciones médicas, judiciales, psiquiátricas. O sea, hay una alianza ahí, ¿no? Las feministas lo hacen, bueno, producto del supuesto patriarcalismo, y las instituciones médicas psiquiátricas lo hacen porque patologizan esas prácticas. Entonces son repudiadas por las instituciones médico-jurídicas y bien son expulsadas por parte del feminismo. En el mismo sentido es que podemos ver, dice Rubin, un lesbianismo sano versus el sadomasoquismo. A lo que ella llama lo que es el lesbianismo sano es, por supuesto, la posición de lo que Ferguson llama las feministas radicales, ¿no? O sea, hay una suerte de práctica normal feminista, esto entre comillas, obviamente una práctica normal, normalizada, que tiene que ver con ese lesbianismo sano de la intimidad, de la emoción, versus el sadomasoquismo de las feministas libertarias, que, bueno, es visto como una
decadencia patriarcal al interior, como una reproducción patriarcal al interior que combaten. El primero, dice Rubin, condena la práctica por considerarla inherente y de modo inherente patriarcal y antifeminista, mientras que para Rubin no hay ninguna práctica sexual en sí misma feminista o antifeminista. Esto es interesante. Este es el postulado de Rubin. No hay ninguna práctica sexual per se, dice Rubin, feminista ni antifeminista. Depende de cómo se elaboren, depende de cuáles sean las condiciones, ¿no? De igual modo, nuestra autora critica lo que llama, y acá este término es muy interesante, femininismo. Femininismo. Sería como un feminismo de la feminidad cliché, que según Rubin estaría articulado por ese lesbianismo sano de las feministas radicales. Es decir, habría una configuración de una feminidad feminista, ¿m?, que se articularía o que se vería en ese lesbianismo sano, que dejaría atrás otro tipo de prácticas que consideran patriarcales o anormales en un punto. Vale decir, la concepción de una feminidad en sí esencialista que determina roles masculinos que no deben ser ocupados por sus características supuestamente patriarcales o dominantes. Este también es el segundo elemento de la crítica al sadomasoquismo de las feministas radicales. ¿Por qué estaría reproduciendo el patriarcalismo? Bueno, porque en ese vínculo sadomasoquista, una de las mujeres domina a la otra, ejerce la dominación sobre la otra. Una dominación consensuada. Es una dominación consensuada entre los dos partícipes. La mujer o la partícipe que es dominada quiere voluntariamente ser dominada, disfruta de esa dominación, y la otra ejerce ese rol de dominante. Bueno, las feministas radicales van a criticar, van a decir que inconscientemente o conscientemente están reproduciendo valores de dominancia o de dominación que son patriarcales, que son masculinos y que no deben ser ocupados por mujeres, ¿no? Bueno, ahí va a responder Rubin lo siguiente, dice, este feminismo femenino solo perpetúa, de acuerdo a Rubin, una autosegregación de ciertos roles, que identifica como propios del hombre o de la masculinidad, solo consiguiendo matrizar una idea victoriana del sexo femenino, es decir, un puritanismo que concibe la feminidad sexual como expresión de la intimidad y no del placer, y donde el orgasmo no tiene relevancia. Es muy dura, es muy dura. Y a mí me parece que esta frase, esto hay que como separarlo en dos partes. Yo lo separaría en dos partes. Por un lado, este elemento del feminismo femenino es, a mi juicio, es una buena observación, porque tiene que ver sobre todo con este elemento de la autosegregación de ciertos roles. Criticar, según dicen las feministas radicales, que el rol de dominación es un rol per se masculino, implicaría quitar a la mujer de ciertos roles. O sea, si hay roles masculinos en sí mismos, la mujer no debería ocupar ciertos roles, que son de dominancia, ¿no? Lo que diría Rubin es no. O sea, si yo soy feminista es porque yo quiero ocupar todos los roles que los hombres ocupan. Y si hay un rol de dominación, sí, también quiero ocuparlo y ejercerlo a mi modo. Si no estamos, dice Rubin, perpetuando al revés, la segregación, la idea de que hay roles masculinos, que son los roles que además son roles de poder, de dominación, y hay roles femeninos, que son roles de pasividad, o vinculados con la intimidad e incluso con el hogar. Entonces lo que dice Rubin es, ¿qué estamos modificando ahí? Nada, estamos manteniendo una idea victoriana del sexo, ¿no? Sigo, dice, esta defensa de los valores femeninos por parte del feminismo no hacen sino consolidar, dice Rubin, a la sexualidad y su disfrute como una actividad masculina y a la castidad como un comportamiento femenino. Dice, esto es, según Rubin, otra forma de convivencia entre feminismo y conservadurismo en su agenda antiprostitución, antimasturbación, antiobscenidad, antivicio, y que deja de lado toda mirada al sexo en términos recreacionales y hedonistas. Acá vemos claramente la diferencia entre el hedonismo del feminismo libertario y el antihedonismo del feminismo radical, y esa alianza táctica con los conservadores. Pero acá volvemos a esta idea de valores femeninos, que de alguna manera estaría articulado por ese lesbianismo sano. Bueno,
es claramente cuestionado. A mí me parece que esto es un elemento interesante, ¿no? La idea de que no hay roles masculinos. No hay roles masculinos. No, o sea que hay roles y los roles son ocupados por hombres o mujeres, digamos, ¿no? Y pensar que hay un rol intrínsecamente masculino porque se ejerce poder o se ejerce dominación, por otra parte, dice Rubin, es eh, incapacitar o segregar a las mujeres de que tengan poder. En este caso es un poder sexual y de que den cuenta de su sexualidad. Pues yo creo que la objeción que hace Rubin es atinada, es interesante, ¿no? Que cuestionando el sadomasoquismo, primero se segregan prácticas y segundo se quita a la mujer de lugares de poder. ¿Mm? Por tanto, no hay demasiado cambio respecto de lo anterior. Sigo, elemento cuarto, dice, para Rubin hay en el sadomasoquismo una conciencia pansexual que atraviesa a los heterosexuales y homosexuales, que ejercen esta práctica de igual modo que sus practicantes son estigmatizados por sus propias comunidades. Un heterosexual sadomasoquista es visto como anormal e incluso como no heterosexual o como poco heterosexual. Sin embargo, la comunidad sadomasoquista homosexual, especialmente lésbica, no tiene el nivel de organización, dice Rubin, que la heterosexual, digamos. Pero más allá de la organización y todo esto, me interesa este elemento, ¿no? Lo pansexual. Es decir, esto lo veremos también cuando leamos a Pat Califia, ¿no? Es decir, la idea de que estas prácticas, que son prácticas que uno podría llamar queer, sí, son prácticas queer, no son prácticas homosexuales. ¿Por qué? Porque más bien habría como una suerte de pansexualidad, como dice acá Rubin, que atraviesa heterosexuales y homosexuales. ¿Por qué? Porque un heterosexual que practica el sadomasoquismo, que practica el fetichismo, y que está muy lindante ya con lo trans también eso, digamos, bueno, es visto por los heterosexuales straight como alguien raro, como alguien queer, como alguien queer. O sea, un hombre heterosexual que es dominado, supongamos, por una ama, mujer, y que es penetrado, supongamos, ¿no? Por una ama mujer, bueno, es visto lógicamente como poco heterosexual por los heterosexuales. Entonces, lo interesante, dice Rubin, de el sadomasoquismo, el fetichismo, es que operan una distinción en las identidades monosexuales, en lo hetero y lo homo. Entonces, lo fetichista, lo trans, lo sado, operan cortes, vamos a ver, operan quiebres en las identidades binarias hetero-homo. Vale tanto para lo homo como para lo hetero, ¿no? Bien, y quinto punto, dice, nuestra autora critica uno de los argumentos que considera más tontos contra el sadomasoquismo. Dice, este es el que parte de la crítica marxista a la teoría burguesa del contrato o una práctica sexual. Rubin, si bien comparte ciertos presupuestos marxistas en términos de conceptos de clase, es decir, Rubin apela o toma elementos del marxismo en sus argumentos, sin embargo no ve ninguna coacción que force a los individuos a ser perversos en una relación sexual. Por ello diferencia entre consentimiento, violación y abuso. La coerción, dice, no ocurre entre los perversos sadomasoquistas, o por lo menos no ocurre más que en otros contextos sexuales. En otras palabras, no hay nada per se coactivo y no consensuado en el sadomasoquismo que tenga mayor evidencia que en relaciones sexuales normales. Este punto es interesante, yo creo. ¿Por qué? Porque este punto también es un elemento contra el trabajo sexual. El tema de que el trabajo sexual es per se una explotación, no es una legalización de la explotación, de la sumisión de la mujer al hombre, ¿no? Un poco se puede ver acá, digo, una de las críticas al sadomasoquismo es esto, que sería erotizar la sumisión o la coacción. Cuando lo que está diciendo Rubin es, compartiendo incluso presupuestos marxistas, es, a ver, en todo caso critiquemos un sistema económico político que es el capitalismo, que si uno tiene esa posición, no es la mía, yo no soy marxista, pero me parece lógico, digo, si uno es marxista, tiene que criticar todo el sistema de explotación capitalista. Toda forma de trabajo está articulada a partir de ese esquema de explotación y plusvalía. No habría que hacer una diferencia entre un tipo de trabajo respecto de otro. ¿Por qué el trabajo sexual, por ejemplo, implicará más explotación que trabajar en un cibercafé,
que trabajar en una oficina, que trabajar como delivery, que trabajar. ¿Por qué implicaría más explotación? Esto ya lo veremos cuando veamos trabajo sexual, ¿no? Pero, ¿por qué? Bueno, Rubin dice no. En todo caso, cuestionemos todo el sistema, pero no hay per se más explotación. En este caso, en el sadomasoquismo. No hay más coacción o más coerción en el sadomasoquismo que en otras prácticas sexuales. ¿Por qué un vínculo heterosexual normal sería menos coactivo que un vínculo sadomasoquista? Está claro que no es así, ¿no? O sea, uno se cansa de ver denuncias de coacción y de violencia entre vínculos heterosexuales, digamos, normales, ¿no? Entonces lo que dice Rubin es, a ver, el sadomasoquismo, al igual que cualquier otro vínculo, puede tener momentos de coerción, de violencia, pero no. O sea, es igual que cualquier tipo de relación sexual. O sea, puede haber momentos donde alguien, supongamos, donde un amo o una ama se exceda y sea violento y sea no consensuado lo que se hace, sí. Pero también puede pasar en las relaciones heterosexuales normales, entre comillas, en las relaciones homosexuales normales, entre comillas. Puede pasar en cualquier relación sexual que haya violencia, no necesariamente en el sadomasoquismo. Este es el punto. Y el problema, según Rubin, dice es que los sadomasoquistas ni siquiera tienen el derecho a la libertad de sentimiento para vivir su libertad sin ser penados. Sin ser penados. De manera integral, Rubin está planteando que si un sistema socioeconómico está edificado sobre la explotación y coerción de todas las prácticas insertas en el mismo, esto no hace más explotador o coactivo al sadomasoquismo o la prostitución. Vuelvo a leer esta frase porque es la clave para mí, ¿no? Es decir, si un sistema socioeconómico está edificado sobre la explotación y la coerción, todas las prácticas insertas en el mismo lo están. ¿Se entiende? No hay que hacer una diferencia entre, bueno, esta práctica es más explotadora que esta otra. ¿Por qué? Porque la prostitución es más explotadora que trabajar en un call center. ¿En serio? ¿O que trabajar limpiando casas? ¿En serio? Este es un buen argumento de las trabajadoras sexuales y que Rubin abona. ¿Mm? Bueno, acá lo aplica también al sadomasoquismo. No hay prácticas sexuales per se más coactivas o más explotadoras. Eso implicaría decir que una relación sexual heterosexual es menos explotadora u homosexual incluso que un vínculo sadomasoquista. No, dice Rubin, no. O sea, no lo es. A ver, hay casos individuales donde hay violencia, pero hay violencia en prácticas sadomasoquistas y heterosexuales y homosexuales, en cualquiera. No es algo específico. Eso es lo que ella plantea para desbaratar este argumento del elemento intrínsecamente patriarcal o intrínsecamente violento de este tipo de práctica, ¿no? Y el último punto dice, las comunidades sexuales minoritarias son como herejes religiosos, dice Rubin. En tanto son perseguidas por el Estado, los organismos de salud mental, las agencias de seguridad social, son perseguidas por todos. Cuando uno se asume como un perverso sexual, uso este término porque lo usa Rubin, perverso sin connotación denigratoria ni patológica, ella se asume como perversa, digamos, ¿no? Las instituciones de la sociedad trabajan contra uno mismo. No solo ello, el propio movimiento feminista busca purgar a los freaks sexuales, término que usa Rubin, en tanto ven en el BDSM, en el sadomasoquismo, la pornografía y el fetichismo síntomas de represión. A esto Rubin le llama posición neo-reichiana por Wilhelm Reich. Hay un filósofo marxista muy importante y psiquiatra que se llamó Wilhelm Reich que tenía esta visión, digamos, ¿no? Ya que si bien no se critica la sexualidad, se estigmatizan prácticas como síntomas de relaciones de explotación. Este es el punto. Según los críticos del sadomasoquismo o los críticos de estas prácticas, como el sadomasoquismo, la pornografía o el fetichismo, van a ver las feministas radicales, por ejemplo, en estas prácticas, algo así como una erotización, ¿no? Una erotización de relaciones represivas, que no hacen más sino reproducir el esquema patriarcal, ¿no? Por lo tanto, se estigmatizan prácticas como síntomas de relaciones de explotación. Esto es lo que va a criticar Rubin. O sea,
esta posición que ella llama neorreichiana o freudo-marxista, que en parte es compartida por las feministas radicales, va a ser cuestionada por Rubin, ¿no? Ya que según la antropóloga estadounidense, en todos los marginales sexuales se ve, es algo visible, digamos, esta suerte de estigmatización en lo que llama Rubin los marginales sexuales, y acá coloca sadomasoquistas, prostitutas, transexuales, y debo decirlo, es un tema muy polémico, pero lo plantea Rubin, amantes de niños. O sea, aparece el tema de la pedofilia. ¿Mm? Que a ver, es un tema que no quiero tocar ahora porque es un tema realmente complejo y tremendamente polémico, ¿no? Pero ustedes saben, en la década del 60, 70, y este texto es del 81 también, era un tema que en el marco, a ver, vamos a tratar de explicarlo en ese marco, en el marco de las utopías emancipatorias o liberacionistas, sexuales, post-68, era un discurso, a ver, que no digo asumido, pero era un discurso que era usual dentro de intelectuales. Estamos hablando de intelectuales, no de alguien no de alguien conservador, ni siquiera dentro de un individuo promedio, digamos, dentro de círculos intelectuales, artísticos. Foucault mismo lo plantea también en una charla con antipsiquiatras, ¿no? Con antipsiquiatras en la década del 70, con antipsiquiatras ingleses, lo plantea también. Incluso habla del consentimiento del niño, del consentimiento del niño. Que, bueno, sí, resulta complejo, quizá hoy resulta un poco perturbador también, digamos, pero en la década del 70, me parece a mí que en esta ola tremendamente libertaria, bueno, se planteaba esto. Y Rubin lo plantea, ¿eh? Por eso lo estoy planteando. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, quiero aclararlo, digamos, pero lo plantea. Entonces, bueno, podemos ver, pero más allá de este tema que lo quería mencionar porque está en el texto, no es el eje de la clase, el eje es el sadomasoquismo, esta clasificación que hace Rubén de marginales sexuales, ¿no? Y cómo los marginales sexuales son cuestionados por una propia ala feminista que ve en eso intrínsecamente elementos patriarcales, síntomas de represión, erotizados, etcétera, ¿no? Bueno, son temas interesantes, digo, ¿no? Que cada uno podrá fijar su posición. Yo creo que Rubin tiene buenos argumentos y una buena posición coherente. Digamos, si uno, incluso insisto, como decíamos, si uno parte de presupuestos marxistas, el cuestionamiento debería ser a toda la construcción social, no a las prácticas, a una práctica puntual, porque no hay ninguna práctica que esté por fuera de esa construcción social de explotación. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Bueno, el texto es un texto que está en inglés, como ya les dije. Yo tengo marcados acá un par de cosas. No sé, a ver, algunas cosas ya las mencioné. Por ahí quisiera leer y traducir, aunque sea 2 párrafos. Quizá los más interesantes. A mí un tema que me interesaba es este tema del femininismo. Eso me parece que es una buena expresión, digamos, ¿no? Voy a buscar eso del feminismo para leerlo. Acá está, ¿no? Veamos. Feminismo, no dice las páginas acá, pero bueno. Vamos a subirlo y lo tienen que encontrar. Esto no está paginado, es una pena, no está numerado. Bueno, dice Gail Rubin lo siguiente. Hablando básicamente sobre, dice, en 1980 el término male identify, digamos, identificación masculina, pierde sentido y un poco deviene masculino. Ahora las mujeres que hablan masculinas son acusadas de imitar a los hombres, no solamente por la familia, sino por la iglesia, los medios e incluso por el movimiento feminista. Esta es la crítica a las feministas radicales. Mucha ideología feminista contemporánea mantiene que hay roles, ¿no? Femeninos, personas, actividades, valores, características, mientras plantea que hay roles masculinos, que hay que criticar los roles masculinos. En este análisis, la clave del feminismo es reemplazar los valores masculinos con valores femeninos.
sustituir una cultura femenina, sustituir la cultura masculina por la cultura femenina. Esta línea de pensamiento no digamos, empodera, podríamos decir, a las mujeres para tener un acceso directo a las actividades masculinas, a sus privilegios y territorios. Implica que el bien feminista, que no hay nada bueno, por así decirlo, en tomar actividades supuestamente masculinas. Esta celebración de la feminidad reinforza la tradición, un poco la división genérica tradicional, y no da cuenta de mujeres empoderadas, ¿no? Esto no solamente marca un rol de segregación contra las cuales las jóvenes feministas se rebelaban, en cierto modo, ¿no? Bueno, dice más adelante Rubin, yo me enrolé en el movimiento feminista precisamente para eso, para criticar este tipo de supuestos valores femeninos y esta división entre lo femenino y lo masculino, y ahora lo que vemos es una suerte de femininismo, ¿no? Entonces lo que se ve acá es esto, este ataque a este femininismo. Dice, el femininismo ha devenido especialmente poderoso en materia sexual y materia de violencia. La sexualidad es vista, así lo dice, y seen as a male value and activity, como una actividad masculina y sexual, una actividad masculina. El feminismo tiene una visión de la sexualidad como algo bueno, nice, lindo entre mujeres, ¿no? El sexo no es la motivación, sin embargo el sexo no es la motivación que reinforza la conducta femenina o que refuerza la conducta femenina. Las mujeres han visto a la sexualidad como una expresión de la intimidad, pero el orgasmo no es visto como un objetivo, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos antes. Bueno, acá desarrolla toda esta teoría de una suerte de neovictorianismo, de neopuritanismo, de castidad sexual, que me parece que es bien interesante en este marco, ¿no? En el presente nuestro, ¿no? Pensar, me parece a mí, ¿no? Que un poco lo que plantea Rubin tiene que ver con esta idea, digo, ¿no? Cómo, y que un poco es el debate entre las radicales y las libertarias, en el sentido de que, ¿cuál es el privilegio del cual enfocamos la sexualidad vinculada con el género? Lo enfocamos desde la intimidad y también desde la violencia o el abuso, que a mí me parece que en los últimos años ha prevalecido un discurso del género en términos de la crítica al abuso o la crítica a la violencia, ¿no? Lo cual, por supuesto, que está bien criticarlo y denunciarlo eso, pero que ese lugar, esa centralidad, ha dejado de lado el discurso del placer y el discurso de hacerse cargo del placer, es decir, salir de un lugar de víctima. Lo que está planteando Gayle Rubin acá es eso, es un feminismo que salga del lugar de víctima, del lugar victimista, y dé cuenta del lugar de deseo, un feminismo del deseo y del placer, que privilegie el deseo y el placer y no la mera denuncia, que por cierto está bien, digamos, la crítica y la denuncia, pero salir un poco de esa centralidad, eso es lo que Rubin está planteando, me parece a mí, cuando habla de neovictorianismo o de puritanismo, ¿no? O de valores feministas femeninos que no se hacen cargo de ocupar roles masculinos. Este es el punto. Rubin quiere que las mujeres ocupen roles históricamente masculinos y que ejerzan el poder también, ¿no? Que no habría eso ya es un debate más amplio, me parece a mí, que excede el curso, porque sería un debate sobre el poder, digamos, ¿no? Si hay un poder o hay un modo de si hay un modo de conducir el poder femenino y masculino, si hay una diferencia entre el modo masculino, si hay un modo masculino, sí, si hay un modo masculino y femenino de ejercer el poder. Es una discusión interesantísima, digamos. En principio parecería que para Rubin no hay una diferencia entre el modo femenino y masculino de ejercer. No hay un valor femenino y un valor masculino en el ejercicio del poder. Porque eso implicaría, sí, una feminidad feminista. ¿Y cómo es eso? Y eso implicaría, desde mi punto de vista, cierto esencialismo, que habría una esencia, habría una característica esencial de conducir el poder. No, me parece a mí que Rubin está alineada, y eso lo veremos la próxima clase, con la visión del poder que tiene Foucault. El poder es una relación. ¿Y es una relación asimétrica? Sí.
Yo creo que en el fondo ese es el problema. ¿El poder implica asimetría? Sí. ¿Y el sadomasoquismo implica una erotización de las relaciones de poder? Sí. Ahora, esa erotización de la asimetría de las relaciones de poder, un dominante y un dominado, el elemento clave acá es que eso es consensuado. Es que yo quiero ser dominado. Yo quiero ser dominado. Ahí vendrán las radicales y van a decir, bueno, en verdad vos estás replicando, aunque lo digas conscientemente, quizá inconscientemente estás replicando una estructura de dominación, de sumisión, patriarcal, etc. Lo que va a decir Rubin es, no. A ver, en todo caso, todos, en tanto que vivimos en sociedades capitalistas, todos, nadie está exento de esas relaciones. Sí, en ese sentido sí, nadie está exento. Por fuera de eso, en el vínculo sadomasoquista no hay nada que lo haga peor, ni tampoco mejor, a otro tipo de vínculo sexual, ni lo haga necesariamente más violento. Esto lo vamos a ver en la próxima clase con Foucault, cuando también cuestiona a los que dicen que los sadomasoquistas son violentos. Foucault va a decir, no, para nada, no hay nada más pacífico que un sadomasoquista. Y él lo era. Acá lo interesante es que la propia Rubin era una lesbiana sadomasoquista y Foucault era un homosexual sadomasoquista. Ambos habían blanqueado sus prácticas, ¿no? Bueno, nada, no hay mucho nuevo para leer en este texto que yo no les haya dicho en el material de lectura, así que cualquier consulta que quieran hacerme también respecto del artículo de Rubin, de Leather Menace, que tiene que ver con la traducción, por ahí si tienen dificultades de lectura, me lo consultan y por supuesto que ahí estaremos para ayudarlos, ¿no? Y ayudarlas. Bueno, vamos a cerrar la clase de hoy aquí. La próxima veremos a Michel Foucault, un texto que a mí me encanta. Intentaremos leerlo prácticamente todo porque es una entrevista. También sobre el sadomasoquismo, otras claves que tienen que ver con el poder también. Así que seguimos la próxima clase con la cuestión del sadomasoquismo y cualquier aporte, cualquier consulta es muy bienvenido al foro de clases. No tengan inhibición, siéntanse libres de hacerlo. Les mando un beso y un abrazo a todas y a todos.